Dios te bendiga, te habla tu pastora y profeta Elisa de Monción. Hemos tomado este momento para llevarte una breve enseñanza de paso que son sumamente importantes para entender lo que es el terreno de la guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra, estamos hablando de desafío, estamos hablando de confrontación. Hay una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de Dios no está en guerra contra el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas sí está en guerra contra el reino de Dios, porque fue Dios que destronó a las tinieblas, no las tinieblas a Dios. Por lo tanto, si podemos entender que cuando el Señor mandó a los ángeles que enviaran a Lucifer para abajo, Dios ni siquiera se movió de su trono, simplemente le dijo al ángel a tíramelo para abajo. Y cuando lo envió con poder, no con autoridad. La autoridad se la dio Dios a la iglesia. Por eso la iglesia porta la llave para abrir el reino de Dios. Necesitamos entender que la guerra espiritual no es que me guste, es un llamado de parte de Dios. Hay gente que le interesa meterse en guerra, pero no podemos meternos en terreno que no hemos sido capacitados ni llamados, porque todo terreno necesita ser conocido para saber cómo va a ser trabajado. Por lo tanto, si Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en las regiones celestes, necesitamos conocer el rango de cada uno de estos espíritus que han sido asignados. Por ejemplo, cuando hablamos de principados, estamos hablando de los generales que comandan un ejército de más de 100 espíritus, y ellos van a la orden de este principado. Los principados son los que están asignados por regiones o por territorio. Un principado no se puede pasar de un territorio a otro. Por lo tanto, necesitamos conocer que la guerra es territorial y saber contra quién estamos peleando. Si vamos a echar fuera la hueste de maldad, la hueste de maldad son aquellos espíritus encargados de entorpecer el conocimiento para que la gente no salga de la religión. Sabemos que la religión no salva, lo que salva es la palabra, y lo que salva es el reino. El reino de Dios establece cambio, la religión establece torpeza e ignorancia. Por lo tanto, si voy a hablar de los espíritus de las regiones celestes, tengo que saber que son espíritus asignados con una misión específica para destrucción a X territorio o a X persona. No te vayas a meter en una guerra que no sabes cómo vas a salir. Si la palabra te dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nadie que derribe una fortaleza primero va a poder tener respuesta a tus oraciones. Y puede que con esta palabra tenga mucha controversia, porque la gente quiere hablar de lo que cree, no de lo que conoce. Por lo tanto, bendito sea Dios, yo necesito saber primero cuáles son las armas con las que yo cuento, y también necesito conocer a mi enemigo, porque yo no voy a atacar a un enemigo que yo no sepa cómo actúe. Por lo tanto, la guerra espiritual es conocer de qué material se me ha entregado, cuáles son las herramientas, cuáles son las estrategias que porto de parte de Dios, pero también conocer con qué herramienta me va a enfrentar a mi enemigo, porque yo no voy a enfrentar un enemigo estando yo débil y un enemigo fuerte, yo voy a terminar destruida. Por lo tanto, necesitamos estar fortalecidos, y quiero darte en este momento 5 estrategias de cómo conocer la guerra espiritual. Número 1, no vaya a ningún terreno que Dios no te haya primero dado las herramientas y mostrado con qué enemigo vas a pelear. Número 2, no salgas sin tener las herramientas específicas, porque toda la guerra no se pelean con las mismas armas. Número 3, identifica bien cuál es tu posición y cuál es la posición del enemigo, porque a veces tenemos posición errada y el enemigo nos tiene como blanco. Número 4, especifica muy bien cuál es tu posición en el territorio. Y número 5, recuerda que antes de tú entrar a un territorio, tienes que tener permiso para sacar al hombre fuerte. Por lo tanto, si vamos a hablar de guerra espiritual, vamos a entrenarnos en el campo de batalla. Nadie, ningún soldado va a la guerra sin antes ser entrenado. Necesitamos posicionarnos, saber
quién es que comanda nuestro ejército, pero también necesitamos saber cuál es mi posición en el ejército de Dios. Por lo tanto, no vayamos solamente con la fe. La fe es la herramienta de trastornar reino. La palabra dice en Jeremías capítulo 1, porque yo he puesto mi palabra en tu boca para derribar reino y construir reino. Yo voy a derribar un reino de mentira, un reino de engaño, un reino de destrucción. Yo voy a establecer un reino de verdad, un reino de restauración, un reino de liberación. Por lo tanto, la liberación es el pan de los hijos, de los hijos, quiero que lo escuchen muy bien, porque hay gente que quiere darle la promesa de los hijos a los bastardos, y el bastardo no hereda, quien hereda es el hijo. Por lo tanto, el mundo espiritual es muy ordenado. Necesitamos ordenar nuestra vida espiritual para saber cuál es nuestra posición, con cuál herramienta cuento y cuál es el campo de batalla que a mí se me ha asignado, porque a cada uno Dios le ha dado una asignación. Dios te bendiga.